La Puda de Montserrat, Esparraguera, en Barcelona. El que fuera el gran balneario de la Puda de Montserrat, situado en Esparraguera, ha pasado de ser un lugar de lujo y esplendor, frecuentado por la burguesía catalana, a unas ruinas vandalizadas y muy maltratadas por el ser humano, que forma parte de los sitios abandonados más populares de Barcelona. La historia de uno de los lugares abandonados más visitados por curiosos y exploradores urbanos de Barcelona y otras partes de la geografía española está plagada de acontecimientos curiosos y sorprendentes. El río de Llobregat, un terremoto y aguas termales. El origen. Las primeras referencias documentadas del lugar datan en el año 1718, cuando un tal doctor Salvador realizó el primer análisis químico de las aguas que comenzaron a brotar en Esparraguera, junto al río Llobregat. El origen de estas aguas curativas se relaciona con un terremoto, el terremoto de Lisboa, acontecido el 1 de noviembre de 1775. No obstante, no hay una certeza historia absoluta, ya que los estudios del Dr. Salvador se documentaron más de 50 años antes. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el gran balneario de la Puda se hizo famoso entre los adinerados que frecuentaban sus instalaciones, aunque no pernoctaban allí, sino que inicialmente se hospedaban en el Hotel Gori de Olesa de Montserrat, desde donde había un servicio de transporte permanente. Entre los años 1917 y 1924 se vivieron los momentos más dulces de este impresionante centro. Había múltiples servicios, no únicamente era un lugar de retiro, sino que se trataban de diversos tipos de enfermedades como psoriasis, artritis y enfermedades respiratorias, entre otros. Era tal su fama que incluso la reina Isabel II estuvo tratándose de algunas patologías. Durante la Guerra Civil Española, el lugar dio servicio hospitalario, algo que se hacía extensivo a otros tantos sitios emblemáticos, acogiendo hasta cerca de 800 pacientes de la guerra, procedentes de distintas partes de España. Las continuas crecidas del río Llobregat fueron un problema constante para el balneario, hasta el punto de cerrar definitivamente sus puertas en 1958, tras una fuerte riada. A pesar de ello, en 1964 se intentó dar una segunda vida al lugar, creando un restaurante que estuvo activo hasta la década de los 70, cuando una nueva riada que llegó a las fuentes termales inundó toda la planta baja, que quedó llena de barro y en un estado muy lamentable y comprometido. Cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad por la historia de los lugares históricos con encanto sentirá un poco de tristeza al ver cómo se encuentra el que fuera un imponente no solo balneario sino retiro de salud. Los efectos del paso del tiempo, junto a inclemencias del tiempo y crecidas del río, han comprometido una buena parte del edificio. Sin embargo, lo peor es la acción humana. El vandalismo se ha apoderado en gran parte del lugar. El robo de materiales, saqueos, pintadas de mal gusto están dejando las instalaciones con una penosa imagen para el visitante, demostrando a su vez una total falta de respeto por la propiedad. Hacer un recorrido por los pasillos interiores es adentrarse en la misma historia. Merece la pena dejarse llevar por la imaginación y trasladarse a otra época en la que el balneario estaba lleno de vida. El derivado de los estudios que se realizaron sobre el agua de la zona que brota a una temperatura de 32 centígrados, se descubrió que su naturaleza sódico-sulfurosa podría tener efectos beneficiosos sobre el cuerpo humano. En el año 1818, el agua se comenzó a utilizar con fines medicinales. 11 años más tarde, en 1829, se concede a un sastre llamado Salvador Garriga de Esparraguera la licencia para la construcción
de lo que sería el origen del balneario. 2 edificios con baños situados uno a cada lado del río, aprovechando los brotes de corrientes termales. La tragedia no tardó en llegar a la Puda, desgraciadamente, ya que en el 1831, debido a problemas económicos, Salvador Garriga se suicidó. Su hermano tomó el testigo de la construcción, que junto a 2 socios lograron finalizar las edificaciones y ponerlas en funcionamiento el año 1834. La capilla es otro lugar que nada más verlo genera una gran sensación de tristeza, ya que está en mal estado y con pintadas de muy mal gusto. La necesidad de acceder a las aguas termales hicieron que los edificios tuvieran muy poca altura, de hecho estaban prácticamente al nivel del río, lo que condenaría estas construcciones a prácticamente la ruina, por inundaciones provocadas por las crecidas del río Llobregat en los años 1842 y 43. El balneario y sus terrenos fueron comprados por Antoni Pujadas y Mañans en el 1845, que pretendía renovar las instalaciones y construir un manicomio, pero no tuvo éxito, ni tan siquiera a raíz de la construcción de un puente sobre el río Llobregat en 1858 que facilitase el acceso desde Esparraguera a la Puda. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo reportaje de este magnífico balneario de la Puda y nos vemos aquí, como siempre, en Urbex and Mystery. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y a darle un fuerte like para seguir trayendo contenido tan interesante como este. Un abrazo, familia.